Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Felipe, alumno de primero de SMR, y hoy vamos a ver las preguntas frecuentes. Número 1. ¿Qué es un chipset y cuál es su función principal? Conjunto de circuitos que gestionan la comunicación entre CPU, la memoria y otros componentes de placa base. 2. ¿Cuál es la diferencia entre un conector USB 2 y un USB 3.0? Un USB 3.0 es más rápido y permite mayor velocidad de transferencia y tiene más líneas de datos que un USB 2.0. 3. ¿Para qué sirve el puerto Thunderbolt y qué lo hace diferente del USB? Puerto de alta frecuencia que permite transferir datos, vídeos y energía en un solo cable, más rápido que USB. ¿Qué tipo de conectores externos se utilizan en una placa base? USB, HDMI, Ethernet, audio, DisplayPort, Thunderbolt y puertos PS2. 5. ¿Cuál es la función de la memoria RAM y cuáles son sus parámetros fundamentales? Almacena datos temporales para la CPU, sus parámetros principales son la capacidad, velocidad y la latencia. 6. ¿Qué es un puerto M2 y en qué se diferencia de un puerto SATA? Un M2 es más compacto y permite mayor velocidad de transferencia, usando PCI Express en lugar de SATA. 7. ¿Cuál es el socket de CPU y cuáles son los tipos más comunes? Conector que une la CPU a la placa base son los tipos comunes, son LGA, PGA y VGA. ¿Cómo influye la velocidad del bus en el rendimiento del sistema? Influye en la rapidez de comunicación entre componentes, afectando directamente el rendimiento del sistema. 9. ¿Qué es el chipset y cómo afecta a los componentes conectados a la placa base? Coordina y controla las interacciones entre CPU y RAM, almacenamiento y otros componentes. 10. ¿Qué significa la latencia de la memoria RAM y cómo afecta al rendimiento? Afecta en el tiempo de espera entre comandos, menor latencia, mejora de rendimiento en tareas intensivas y de memoria. 11. ¿Qué es la BIOS y cuál es su función en el arranque del sistema? Software básico de la placa base que inicia y configura el sistema a encenderlo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Dual Channel en la memoria RAM? Duplica el ancho de banda al usar dos módulos de RAM, mejorando el rendimiento. 13. ¿Qué diferencia hay entre la memoria DDR3 y la DDR4? La DDR4 es más rápida, eficiente que la DDR3. 14. ¿Cuál es la función del SoC en un smartphone? Integra CPU y GPU y otros componentes en un chip optimizado de espacio y energía. 15. ¿Qué características tiene la memoria caché y cuántos niveles de caché existen? Almacena datos de acceso frecuentes para acelerar el acceso a la CPU y tiene 3 niveles, L1, L2 y L3. 16. ¿Cómo se puede disipar el calor de un microprocesador? Se logra con ventiladores, dispersadores de calor y sistemas de refrigeración líquida. 17. ¿Qué es el V-Core en un microprocesador y por qué es importante? Es el voltaje suministrado a la CPU y es clave para la estabilidad y rendimiento del procesador. 18. ¿Para qué sirve el conector ATX en una placa base? Suministra energía a la placa base desde la fuente de alimentación. Y por último, 19. ¿Qué función cumple la pila de la BIOS? Mantiene la configuración de la BIOS cuando el sistema está apagado. Hola, muy buenas a todos, me llamo José Antonio, estoy en primero de SMR y vamos a hacer el ejercicio 0205 componentes, preguntas frecuentes y secuencias. Yo voy a hacer desde la 20 hasta la 37. 20. ¿Qué es la tecnología de fabricación en los microprocesadores y por qué es importante? Se refiere al tamaño de los transistores en nanómetros. Un tamaño más pequeño mejora el rendimiento y eficacia energética. Pregunta 21. ¿Qué es el hiperthreading y para qué sirve? Permite a un núcleo de la CPU manejar dos tareas a la vez, aumentando la capacidad de procesamiento en multitarea. 22. ¿Qué es el overclocking y qué impacto tiene en el procesador? Aumenta la frecuencia del procesador para mejorar el rendimiento, aunque requiere mayor refrigeración y puede acortar la vida útil de la CPU. Yo no recomiendo el overclocking. 23. ¿Cómo se fabrican los microprocesadores y por qué necesitan un ambiente especial? Se realiza en entornos controlados para evitar impurezas que pueden afectar el funcionamiento de los circuitos minúsculos. 24. ¿Cuál es el funcionamiento de la tarjeta gráfica, GPU, en un sistema? Se encarga de procesar los gráficos y es fundamental para aplicaciones que requieren procesamiento gráfico intenso,
como juegos y edición de vídeo, y también pueden ser las inteligencias artificiales. 25. ¿Qué características definen el rendimiento de la GPU? Determinado por la velocidad del núcleo, cantidad de núcleos de procesamiento y memoria. Una mayor cantidad de núcleos y memoria proporciona mejor rendimiento gráfico. 29. ¿Qué es el puerto PCI Express y por qué es importante para las tarjetas gráficas? El puerto PCI Express es una conexión que permite la comunicación rápida entre la GPU y la placa base. Es esencial para el rendimiento en tarjetas gráficas modernas. 27. ¿Qué es una tarjeta de expansión y cuáles son los tipos más comunes? Se permiten agregar nuevas funciones a un sistema como tarjetas de sonido, red o almacenamiento adicional. 28. ¿Qué diferencia existe entre los puertos 2.0, USB 3.0 y el Thunderbolt en términos de velocidad? El USB 2.0 ofrece hasta 480 megabits por segundo. El USB 3.0 hasta 5 gigabits por segundo y el Thunderbolt hasta 40 gigabits, siendo el más rápido y versátil. 29. ¿Qué es el conector Wall y para qué sirve? Permite encender una computadora de forma remota a través de una señal de red, ideal en redes empresariales. 30. ¿Qué es la memoria CMOS de la BIOS y qué función tiene? Su función es almacenar configuraciones de la BIOS y se mantiene en una batería para no perder datos al apagar el sistema. Eso es la pequeña batería que hay en las placas bases. El 31. ¿Qué es un factor multiplicador de un microprocesador? Define la frecuencia del procesador al multiplicarse por la frecuencia base del sistema, influyendo en la velocidad de la CPU. 32. ¿Qué es un heat pipe y cómo funciona en la disipación de calor? Es un tubo que transfiere calor desde la CPU a un disipador, mejorando la eficacia de la disipación térmica. 33. ¿Qué es un backside bus y cómo funciona el rendimiento del sistema? Conecta la CPU con la memoria caché, permitiendo una comunicación rápida con datos frecuentemente utilizados. 34. ¿Qué es la tecnología de fabricación de 14 nanómetros en microprocesadores y cuál es su importancia? Es el tamaño de transistores. Con menor tamaño permite procesadores más eficientes y menos consumo de energía. ¿Qué es el CLR-MCOS y cómo se utiliza? Es un procesamiento para restaurar los valores de la fábrica de la BIOS, útil en caso de configuración incorrecta o fallos. 36. ¿Cómo influye la velocidad del núcleo y el ancho del bus en el rendimiento de las tarjetas gráficas? Estos parámetros influyen en la capacidad de procesamiento de gráficos y en el rendimiento general de la tarjeta gráfica. 37. ¿Qué es el SLI o Crossfire? Que permite hacer en un sistema con múltiples tarjetas gráficas. Permite usar varias tarjetas gráficas en un sistema, aumentando la capacidad del procesamiento para tareas gráficas intensas, como videojuegos o diseño 3D, o también las inteligencias artificiales. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por ver este vídeo.